En el marco del proyecto educativo Te Queremos Estudiando, considerando la problemática ocasionada por la pandemia COVID-19, la Secretaría de Educación pone a disposición diferentes recursos didáctico-pedagógicos de enseñanza virtual. En esta ocasión, trataremos en la temática nivel de formalidad, grado de especificidad, correspondiente al campo de conocimiento de español para bachillerato técnico profesional en sus diferentes modalidades y bachillerato en ciencias y humanidades. Bienvenidos, estimados estudiantes de mi querida Honduras. Soy la profesora Magda Zunilda Aguilar, docente del área de comunicación del campo de conocimiento español. Laboro como profesora en el Instituto Teodoro Rodas Valle, ubicado en la ciudad de Danlí, en el departamento de El Paraíso. En esta oportunidad hablaremos en la temática nivel de formalidad, grado de especificidad en un texto dirigido a estudiantes de 10º grado de los bachilleratos técnico profesional en las diferentes modalidades y el de bachillerato en ciencias y humanidades. Comenzaremos conociendo las expectativas de logro para esta clase. Tenemos la primera, identificar el grado de especificidad en un texto. Identificar en textos el nivel de formalidad y el grado de especificidad. Redactar textos con diferentes grados de formalidad. Cuando nosotros hablamos de tratamiento personal, decimos que es el modo protocolario de dirigirse a una persona en atención al respeto que se le debe o como simple fórmula de cortesía. La calidad de un texto está determinado por el grado de adaptación a las circunstancias en que se produce, la que se manifiesta en dos propiedades básicas que ahí pueden observar, la adecuación y la coherencia. Pero para tener un concepto más amplio de estas dos propiedades vamos a definirlos. Cuando hablamos de la adecuación, decimos que está íntimamente relacionada con el tratamiento personal, tú, usted para el singular, nosotros, ustedes para el plural. Cualquiera que sea, debe conservarse el mismo a lo largo del texto. Recuerden que esto depende de la forma de tratamiento con las personas, entonces así va a ir dirigido el texto. Y la siguiente, la coherencia del contenido, se refiere al texto en su totalidad, a la unidad global y macroestructura, está representada por el tema o tópico, es la síntesis de su contenido. Y como pueden observar en la imagen, hay tres términos, hacer, decir y sentir. Estos tienen que estar íntimamente relacionados para que pueda existir la coherencia en el texto. Cuando nosotros hablamos de grado de especificidad, decimos que debe mantenerse en todo el texto. Si se trata de un tema especializado, se utiliza el registro adecuado, evitando las expresiones coloquiales y los términos generales para lograr la precisión del escrito. Un informe sobre un experimento científico utilizará un registro técnico científico formal especializado desde el principio hasta el final. Así, todos los textos que se emitan de acuerdo con las diferentes áreas. Decimos que existe una marcada diferencia en el tratamiento que se da al destinatario de una carta personal privada o familiar y el de la correspondencia oficial, aspecto importante del que dependen negociaciones exitosas o la ruptura de relaciones, porque si entre el emisor y el destinatario existe un alto grado de formalidad, no hay cabida para expresiones vulgares o familiares. Si el tono es familiar, es impropio el uso de vocablos técnicos o términos rebuscados. Para que podamos entender mejor lo que les quiero decir, les voy a mostrar dos ejemplos de carta en los diferentes niveles. Aquí tenemos la primera carta con nivel de informalidad. 22 de septiembre del 2020, mi querido primo Juan, ¿cuánto tiempo sin vernos? Ya va siendo hora de que volvamos a reunirnos. En esta ocasión, debo aclararte de que no se trata de mi enlace matrimonial tal y como pasó la última vez.
Han pasado los años tan rápido que parece mentira. Se trata de la comunión de mi hija Andrea el próximo 5 de octubre. Estás invitado tanto tú como tu mujer y los niños. Nos encantaría que pudieras venir, pero entiendo que la distancia sea un problema. Espero tu respuesta lo antes posible. Un abrazo fuerte, tu primo Daniel. Como ustedes pudieron observar, esta es un ejemplo, ¿verdad?, de una situación informal. El lenguaje es informal, coloquial, menos estructurado y más relajado, con un léxico sencillo. Además, en estos casos es aceptado el uso de diminutivos y expresiones coloquiales hechas. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo de la carta. Carta con nivel de formalidad. Leamos. Estimado señor García, mediante el presente comunicado quiero hacerle llegar mis felicitaciones por el nuevo cargo, darle la bienvenida a la empresa e informarle sobre la siguiente reunión que tendrá lugar el próximo 15 de octubre en el Departamento de Calidad. Le ruego asista con los documentos y las fichas que hay sobre la mesa de su despacho, ya que trataremos temas del año pasado. Sin otro parecer, se despide atentamente Alfonso Rivas. Se pudieron dar cuenta que esta es una situación formal y por lo tanto, en estos casos se utiliza un lenguaje estándar caracterizado por la corrección y el cuidado de su uso. Se da en situaciones comunicativas que requieren de formalismo o protocolos especiales, entrevistas de trabajo, solicitudes escritas, conversaciones en situaciones asimétricas, como por ejemplo el caso de esta carta. Jefe-empleado puede ser también entre profesor-alumno, padre e hijo, médico o paciente. Hay un dato muy importante que no debemos de dejar pasar por alto y son las fórmulas de cortesía. ¿Por qué? Nosotros sabemos que últimamente las redes sociales de comunicación que viajan a través de la internet permiten todo tipo de libertades en la escritura de mensajes que en la mayoría de los casos quienes lo emiten olvidan o ignoran aspectos fundamentales de la cortesía, el tratamiento personal y las buenas costumbres que a todo ser humano tiene derecho. Ahí están algunos ejemplos. Buenos días, perdón, buenas tardes, gracias, por favor, encantado, disculpe, buenas noches, perdóneme, un placer. Como hemos visto, las cartas anteriores tienen grados diferentes, dependiendo de diversos factores. La terminología se adapta a cada situación comunicativa y a toda una serie de factores que definen los textos especializados. Se deben tener en cuenta elementos extrínsecos al texto, como por ejemplo, quién produce el texto, para quién lo produce, con qué finalidad va destinado y el medio de transmisión. Ojo con esto, dice que los textos conservan su independencia mediante la selección de la estructura indicada, según el propósito inicial de la comunicación, si es de divulgación, un discurso especializado, un ensayo, una crónica, un artículo de opinión, un mensaje oficial, una carta, una instancia, una solicitud, una referencia, etc. Esta será la asignación que quedará para esta clase. Elaborar dos diálogos en diferentes grados de especificidad. Va a ser similar a los ejemplos anteriores, solamente que yo se los dejaba en carta y en este caso va a ser diálogo. Aquí tenemos el primero. Dice, el primer diálogo va a ser entre dos amigos y el segundo diálogo va a ser entre alumno y maestro. Recuerden tomar siempre las medidas de bioseguridad, lava tus manos, usa mascarilla, no compartas bebidas ni alimentos, no saludes de beso ni de mano, respete la distancia social de 2 metros y desinfecte las superficies. Recuerden que tu salud está en tus manos. Muchas gracias, espero que esta clase haya sido de mucho provecho para ustedes y que Dios les bendiga.